laboratorio del programa para tratar este tema, ¿no? Pero sí mucha atención, lápiz y papel, ¿no? Porque es un tema que tiene que ver con el comportamiento de la regresión y de los estimadores cuando la muestra crece, ¿no? Entonces, este tema está a nivel básico en el libro en el Gooldrich, el libro que estamos siguiendo, en el capítulo 5, ¿ya? En el Gooldrich, el capítulo 5. Sin embargo, está a un nivel, yo diría que muy básico, o sea, casi al nivel del modelo simple nada más, ¿no? Gooldrich capítulo 5. Entonces, por ejemplo, la versión matricial o el análisis matricial de estos resultados que vamos a ver ahora, no lo vas a encontrar en realidad en el Gooldrich, quizás en el apéndice una parte, ¿no? En el apéndice una parte. En el apéndice, en el capítulo 5, lo básico, y si te vas al apéndice C, encontrarás un poco más de información. ¿Ya? Pero nosotros vamos a utilizar también el libro de Greene. ¿Ya? Entonces aquí, del Gooldrich es el capítulo 5 y el apéndice C. C y quizás parte del E también, ¿ah? Y parte del E. El apéndice C y el apéndice E, a partir del E4, ¿ya? Y yo sugiero, y voy a trabajar con este libro para este tema, el libro de Greene, ¿ya? El libro de Greene. El libro de Greene, vamos, para este tema que se llama teoría asintótica, yo recomiendo donde me voy a basar en buena cuenta, es la sección 4, o perdón, del capítulo 4, la sección 4, ¿no? ¿Sí? Y el apéndice D. Ustedes saben que los apéndices tienen teoremas, resultados más de estadística, ¿ya? Cosas que se supone que debemos saber de estadística, probabilidad y matrices, ¿no? Y estos resultados o teoremas se utilizan en los capítulos, ¿no? Son invocados en los capítulos. Entonces, Gooldrich capítulo 5, apéndice C y E4, y Greene capítulo 4, en particular de la sección 4 del capítulo 4, en adelante, y el apéndice D, ¿no? Del Greene, ¿no? ¿Sí? Entonces, comencemos viendo esto de asintótico, ¿ya? ¿Qué significa esto de asintótico? ¿Ya? Ustedes, por ejemplo, cuando ven la distribución, o no, la función, mejor dicho, la función logaritmo, ¿no? Por aquí está el 0. ¿Cómo es la gráfica de la función logarítmica? Si yo gráfico, el logaritmo es una cosa así, ¿no? Es así, una cosa así. Vamos a utilizar azul. Una cosa así, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué decimos sobre el comportamiento de esta función cuando se acerca al eje vertical? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Quién me puede decir? ¿Mm? ¿Qué me puede decir que está sucediendo ahí? ¿Mm? Acá, ¿qué está sucediendo? En toda esa zona y hacia abajo también, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo se comporta el eje vertical, el eje Y? ¿La función logaritmo llega a tocar el eje Y, el eje vertical? ¿Qué dicen? Entiendo que toca elegir.
Disculpa. Siempre también es infinita. ¿Llega a tocar o no te llega a tocar? No te escuché bien. No, no. No, no llega a tocar. No llega a tocar, ¿no? Entonces decimos, o sea, se acerca a medida que el valor el argumento, ¿no? El x, a medida que el x se hace más pequeño, la función se va pegando más hacia el eje vertical, hacia el eje y, sin llegar a tocarlo, jamás va a tocarlo, ¿ya? Se va a acercar muchísimo, muchísimo, pero sin tocarlo. Entonces decimos que el eje y es una asíntota, ¿ya? Dijimos que el eje y, o sea, en este caso el eje y, ¿cómo se representa con la ecuación x igual a 0, ¿no? Esa será la ecuación del eje y. Entonces la ecuación, la recta asociada a la gráfica de x igual a 0, que será el eje vertical, decimos que es una asíntota. ¿Asíntota de quién, ah? Una asíntota de, en este caso, la función logaritmo, pues, ¿no? Es una asíntota del logaritmo, ¿no? De la función logaritmo. Entonces, asíntota es una cosa, en este caso es una recta, ¿no? Pero en general es una línea que actúa como un límite, o sea, mejor dicho, para no confundir con el concepto matemático del límite, ¿no? Actúa como una barrera, que la función no toca jamás, ¿ya? O sea, va junto a ella, pero sin tocarla, ¿ya? Eso quiere decir asíntota. Si vamos al significado de la palabra asíntota, ¿ya? La palabra asíntota significa que está junto a la línea, ¿no? Vamos a ver. Hay una definición que encontré, ¿no? Que no cae, que no coincide, o que no llega a tocarse, ¿no? O sea, si vamos a la etimología, porque esta palabra viene del griego, ¿no? Esta palabra asíntota viene del griego, y en griego significa lo que no llega a tocarse, ¿no? Eso es una asíntota, algo que no llega a tocarse, en este caso una línea, ¿no? Pero en general podríamos decir que asíntota es algo que no llega a tocarse, algo a lo cual te acercas pero no llegas a tocar. Te acercas muchísimo pero no llegas a tocar, eso es una asíntota, ¿ya? Entonces, cuando hablamos nosotros de teoría asintótica, queremos saber qué pasa con los estimadores del modelo de regresión múltiple cuando se acercan a esa asíntota. Vamos a encontrar en otras palabras las asíntotas de los estimadores de los parámetros, ¿ya?, del modelo de regresión múltiple, ¿sí? O sea, vamos a decir lo siguiente, que los estimadores se van a acercar muchísimo a un determinado valor, ¿ya? No van a llegar a tocarlo, pero se van a acercar tanto que prácticamente lo tocan, pero sin llegar a tocarlo. Entonces, para nosotros las asíntotas van a significar esas barreras, esos límites, que pueden ser números, que pueden ser vectores, y que incluso pueden ser distribuciones, ¿ya? Distribuciones de probabilidad. En el ejemplo que les estoy presentando aquí, simple para el logaritmo, la asíntota es una recta, ¿ya? La asíntota es una recta, es la ecuación x igual a 0, esa es la asíntota. Pero en general para nosotros, asíntota podrá ser también un vector, ¿ya? Podrá ser también una distribución de probabilidad, ¿ya? Entonces, cuando la función logaritmo, la gráfica de la función logaritmo se acerca al eje vertical,
es porque el valor de x está acercándose a 0, ¿no? ¿Sí? Esto es clave. Para que sea una asíntota, pues tiene que haber un movimiento, ¿no? En este caso el movimiento es producto de que x se acerca a 0, ¿no? Si x se acerca a 0, entonces el logaritmo de x se hace cada vez más pequeño, ¿no? ¿Sí? O sea, se va hacia el menos infinito, ¿sí? Nosotros no vamos a trabajar con un x que tiende a 0. Nosotros vamos a trabajar con un n que tiende al infinito. O sea, ¿cuál es la asíntota de los estimadores del modelo de regresión cuando n tiende al infinito? ¿Ya? Cuando n tiende al infinito. ¿Cuáles son en otras palabras, cuáles son las asíntotas? ¿Ya? Aquello a lo cual se acercan los estimadores sin llegar a tocar cuando n tiende al infinito, ¿no? Ahora, en términos más econométricos, hablamos de muestras grandes, ¿no? Muestras grandes, ¿no? ¿Qué pasa a medida que el tamaño de muestra crece, ¿no? Esas muestras grandes. Cosa que es muy buena, ¿no? Tener muestras grandes. Tenemos más datos, más información. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de los estimadores del modelo de regresión lineal múltiple cuando la muestra es grande o cuando la muestra se está haciendo grande, ¿no? Porque esto es algo dinámico, ojo. Esto es algo que nosotros analizamos que ocurre cuando n está creciendo, está en movimiento, ¿ya? Entonces, el análisis que vamos a ver el día de hoy, o vamos a iniciarlo, vamos a ver hasta dónde llegamos, es un análisis para muestras grandes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Entonces recuerden, capítulo 5 del libro de Gooldrich es lo básico, y luego pasen al capítulo 4 del libro de Greene, sección 4.4. Entonces recordemos, ¿por qué asintótica? Bueno, ya lo he explicado un poquito, ¿no? Asintótico para nosotros significa qué sucede con el estimador de mínimos cuadrados del parámetro, del vector de parámetros, y también eso incluye al estimador de la varianza del error, ¿no? ¿Qué sucede con estos dos? ¿No? Cuando n tiende al infinito. Eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿Qué sucede con estos dos, con los estimadores, cuando n tiende al infinito? Entonces, por ejemplo, ¿no? En el capítulo 4, cuando vimos inferencia, ¿no? Dijimos que el estadístico T y el estadístico F tienen distribuciones T de Student y F de Fisher, ¿ya? Siempre que se cumple el supuesto 6, ¿no? La normalidad del error es el supuesto 6, recuerdan, ¿sí? La normalidad del error es el supuesto 6. Entonces, cuando se cumple el supuesto 6, ¿qué quiere decir? Pues, ¿no? Que el error, ¿no? El error a nivel individual, ¿no? Tiene distribución normal con media cero y varianza sigma cuadrado. Esto es a nivel escalar, ¿no? A nivel vectorial es vector de errores, tiene distribución normal con media, vector nulo y varianza sigma cuadrado por la identidad, ¿no? Son las dos versiones del mismo supuesto 6. Entonces, esa normalidad nos ayuda a construir estadísticos T y estadísticos F que tienen distribución T de Student y F de Fisher respectivamente. Y eso lo demostramos en las clases anteriores, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? Que ese supuesto 6 a veces no se cumple, ¿no? O rara vez se cumple, ¿no? Sucede algo parecido que con el supuesto 5, ¿no? El supuesto 5 de homocedasticidad, hemos dicho que rara vez se cumple también, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar un poco más del supuesto 6, la normalidad. En la práctica la normalidad es discutible o imposible, ¿no?
La normalidad es una característica de las variables continuas, ¿no? Continuas. Pero ¿qué pasa si la variable no es continua? Si la variable es binomial, por ejemplo. Si es una variable binaria, como las que vimos en el capítulo 7, ¿no? Una variable que toma solo dos valores, ¿no? ¿Sí? O discreta, que solamente toma 4, 5, 6 valores, ¿no? Si es una variable que no que está truncada o censurada, que no puede tomar valores eh, negativos, etcétera, ¿no? Entonces la normalidad es más difícil, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, eh, este caso sería una variable censurada, ¿no? Que solo tienes como que un pedazo de la normal y no hay cola izquierda, ¿no? ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver es que aun cuando no se cumpla el supuesto 6, ese supuesto 6 puede ser reemplazado por un n grande, ¿sí? Porque los resultados ideales, los que quisiéramos tener para los estimadores de mínimos cuadrados, ¿ya? Serán también en ausencia de normalidad, pero con un n grande, eso sí, ¿no? O sea, si sacamos el supuesto 6, tenemos que reemplazarlo con algo, ¿no? Y ese algo es el tamaño de muestra, ¿no? Con un tamaño de muestra grande, el estimador de mínimos cuadrados, por ejemplo, es aproximadamente normal. Entonces, miren, no necesitamos el supuesto 6, nos basta tener un n grande, y eso nos lleva a afirmar, y esto se puede demostrar, ¿no? Que con un n grande, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es aproximadamente normal. Quizás no sea normal exacto, pero es aproximadamente normal, que ya es algo, ¿no? Aproximadamente normal. Para que sea normal exacto, probablemente necesitemos el supuesto 6, pues, ¿no? Pero como no lo tenemos muchas veces, en la práctica buscamos que el estimador se aproxime a lo normal y eso está bien sustentado, está demostrado que ocurre cuando n es grande, ¿no? Por eso esto es un argumento también a favor de tener tamaños de muestra grandes, ¿no? Porque cuando hay tamaños de muestra grande, los estimadores de mínimos cuadrados tienen un buen comportamiento, por ejemplo, una distribución aproximadamente normal, lo que te sirve a su vez para hacer la inferencia, ¿no? ¿Sí? Entonces, como MSO es aproximadamente normal, los estimadores son aproximadamente normales, con un n grande, entonces el estadístico T es aproximadamente T de student, y el estadístico F es aproximadamente F de Fisher, ¿no? Entonces, la inferencia es aproximadamente válida, ¿ya? O sea, no es inválida, es aproximadamente válida. O sea, no vas a tener, ante la ausencia del supuesto 6 y con un n grande, no, quizás no tengas una distribución exacta T de Stevens y una distribución exacta F de Fisher, pero sí vas a tener una distribución aproximadamente válida de T de Stevens y aproximadamente válida de F de Fisher, que no está mal, la verdad, ¿sí? Porque al final nuestros resultados todos son aproximaciones. Siempre tenemos el error, ¿no? Entonces, el mismo estimador, ¿no? Beta-GOR es una aproximación de beta, ¿sí? Entonces, lo que vamos a demostrar es que el supuesto de normalidad puede ser reemplazado por el de n grande, siempre y cuando tú puedas encontrar también un n grande, ¿no? Por lo menos a nivel teórico, lo que vamos a hacer es, suponiendo que n es grande, encontrar esas propiedades, ¿no? De que el estimador de mínimos cuadrados es aproximadamente normal, por ejemplo, ¿no? Preguntas, cualquier pregunta, recuerden que pueden hacerla, ¿ya? Entonces, para hablar de teoría sintótica, de propiedades del estimador de mínimos cuadrados, ¿no? Recuerden que estamos viendo en esto, ¿no? Las propiedades del estimador de mínimos cuadrados, y eso incluye también al estimador de la varianza del error, cuando la muestra crece, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. De eso se trata la teoría sintótica, ¿ya?
Entonces, para introducir esas ideas, esas propiedades, tenemos que introducir un nuevo concepto, que es el concepto de consistencia. Es un concepto que ha estado apareciendo el día de ayer cuando hablamos de heterocedasticidad, ¿no? Decía la consistencia del estimador, etcétera. La consistencia del estimador no se ve afectada en presencia de heterocedasticidad. No sé si se acuerdan, eso lo veíamos ayer. Y yo les decía, bueno, eh, el concepto de consistencia lo vamos a ver más adelante. Bueno, lo vamos a ver ahora, ¿no? Luego vamos a hablar de normalidad, pero una normalidad cuando n crece, ¿no? Esa normalidad cuando n crece se llama normalidad asintótica, ¿no? Y aproximación normal, ¿sí? Vamos a ver cómo tener esa aproximación normal tiene efecto sobre la inferencia. ¿Qué pasa con la inferencia? ¿Qué pasa con la inferencia? Quiere decir qué pasa con los estadísticos T y F cuando n tiende al infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso sería bueno también anotarlo aquí. Así como decimos qué pasa con beta gorro y sigma gorro cuadrado cuando n tiende al infinito, qué pasa con el estadístico T y qué pasa con el estadístico F cuando n tiende al infinito, ¿no? ¿Sí? Y así como vamos a hablar de normalidad cuando n tiende al infinito o cuando n crece, también vamos a hablar del concepto de eficiencia. ¿Se acuerdan del concepto de eficiencia que aparece en el teorema de Gauss-Markov? Bueno, lo vamos a ver también. ¿Qué pasa con el concepto de eficiencia? Si se mantiene o no cuando n crece. Entonces, cuando vean la palabra asintótica o asintótico, imagínense que n está aumentando, ¿sí? N está haciéndose grande, ¿no? Dicho matemáticamente, n tiende al infinito, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a ver los conceptos de consistencia, normalidad, la inferencia y la eficiencia. Y vamos a plantear resultados muy importantes, porque las propiedades que vamos a mostrar son propiedades que nos dan la confianza de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es un estimador muy bueno cuando n es grande, cuando el tamaño de muestra es grande. Entonces vamos a presentar y mostrar estas propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios cuando n crece. Y para mostrar esas propiedades tendremos que utilizar resultados de estadística y de probabilidad. Entonces vamos a recordar el modelo, ¿no? El modelo es el modelo de regresión múltiple, ¿no? Múltiple, ¿ya? Con varios x, ¿no? x1 hasta xk y un intercepto, ¿ya? Entonces vamos a hablar de unos supuestos mínimos para consistencia. Ahora vamos a explicar qué es la consistencia, ¿ya? Pero recordemos que así como la insesgadez, ¿se acuerdan de la insesgadez? La insesgadez, ¿qué supuestos requiere para que se cumpla? Los supuestos del 1 al 4 en realidad. El supuesto 5 no afecta a la insesgadez. El supuesto 6 tampoco afecta a la insesgadez, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Así como ¿se acuerdan lo que los 6 primeros supuestos se llaman los supuestos del modelo clásico? Los 5 primeros supuestos se llaman los supuestos Gauss-Markov. A los 4 primeros supuestos los podemos llamar los supuestos de insesgadez, ¿no? Así le podemos poner para recordarnos que esos son los supuestos necesarios para la insesgadez. Supuestos de insesgadez, ¿no? O supuestos para la insesgadez, mejor dicho. Ahora, la insesgadez es una propiedad del estimador de mínimos cuadrados ordinarios, pero para un tamaño de muestra finito. Cuando hablamos de la insesgadez, en ningún momento decimos la insesgadez cuando n está creciendo, ¿no? O cuando n es grande, ¿no? Entonces, cuando analizamos la insesgadez no estamos pensando en el n, la verdad, en el tamaño de muestra, ¿no? Por eso decimos que en general cuando hablamos de insesgadez, de manera implícita hay un tamaño de muestra finito. Finito y estático, ¿no? Un tamaño de muestra determinado, que no conocemos, pues, ¿no? Y
Y no nos importa tampoco, ¿no? Porque para demostrar la insesgadez no trabajamos directamente con el tamaño de muestra, ¿no? Entonces la insesgadez, por ejemplo, es una propiedad, eh, decimos, para muestras finitas, ¿sí? Hay que distinguir insesgadez de consistencia, ¿no? Entonces, insesgadez, espero que estén anotando eso también, ¿no? Igual voy a actualizarle, bueno, voy a subirles esta diapositiva al finalizar la clase, pero anoten ustedes también, que no todo lo que digo está en las diapositivas. Entonces, la insesgadez es una propiedad en muestras finitas. Propiedad de muestras finitas, ¿no? O sea, un n determinado, ¿no? Un n determinado que no se está moviendo, ¿no? Un n dado. Un tamaño de muestra que está ahí y que no afecta a nuestros cálculos, ¿no? Muestras finitas, ¿no? Mejor dicho. En cambio, la consistencia no es una propiedad de muestras finitas, porque estamos diciendo que la consistencia es una propiedad asintótica, ¿no? La consistencia es una propiedad que se da cuando n está creciendo, ¿no? Y n ya se está haciendo grande o ya es grande, ¿no? Entonces, la consistencia es una propiedad en muestras, una propiedad de muestras grandes, pero el término técnico es propiedad asintótica, ¿no? Entonces, propiedad en muestras grandes. O también se le llama propiedad asintótica. Y mientras a la consistencia se le llama propiedad de muestras grandes o propiedad asintótica, a la insesgadez también la podemos llamar propiedad en muestras pequeñas, ¿no? Para distinguirla de la propiedad de muestras grandes. ¿No? Propiedad de muestras pequeñas. O sea, digamos que son conceptos paralelos, la insesgadez y la consistencia. No son conceptos equivalentes o iguales, por favor. Son conceptos que se parecen mucho, ¿ya? Pero un concepto es para muestras pequeñas y el otro concepto es para muestras grandes, ¿no? La insesgadez es un concepto o una propiedad también para muestras pequeñas y la consistencia es una propiedad para muestras grandes. ¿Y en qué están coincidiendo aquí? Están coincidiendo en que para que exista consistencia de los estimadores del modelo de regresión, se requieren estos 4 supuestos, ¿no? Como mínimo. O sea, con estos 4 ya puedes encontrar consistencia. Y también resulta que para la insesgadez también requieres estos 4 conceptos, estos 4 supuestos como mínimo, ¿sí? Entonces, es algo en lo que coinciden la consistencia, la propiedad de consistencia con la propiedad de insesgadez, que ambas propiedades requieren los mismos supuestos en el modelo de regresión múltiple, ¿no? Ahora lo interesante es mostrar cómo se utilizan esos supuestos. Bueno, cuando hemos demostrado que el estimador de mínimos cuadrados es insesgado, hemos utilizado los supuestos, ¿no? Sobre todo el supuesto 4, que es el más importante en este caso. Bueno, ahora tenemos que hacer algo parecido, pero con la propiedad de consistencia, ¿no? ¿Cómo usamos estos supuestos para demostrar que el estimador de mínimos cuadrados es consistente? Y bueno, para hacer ello, previamente hay que definir lo que es la consistencia, ¿no? Definirlo de una manera precisa, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Recuerden que pueden interrumpir, comentar. Cuando gusten. Sigamos. Definición de consistencia.
Entonces lo mejor es dar una definición precisa, ¿no? Utilizando formalismo. Entonces vamos a tomar un estimador, ¿ya? Un estimador, recuerden que tiene el símbolo del gorro arriba, ¿no? El gorro significa estimador. Por ejemplo, beta gorro, ¿ya? Aquí en general lo vamos a poner como teta gorro, ¿no? Teta sería un parámetro. Teta gorro sería el estimador del parámetro teta. Y le ponemos el subíndice n, porque como vamos a ver, analizar qué sucede cuando n va creciendo, se va haciendo grande, entonces nos interesa que el estimador, la fórmula del estimador del teta gorro, dependa de alguna manera de n, pues, ¿no? ¿Sí? Para conectar esa idea, ¿no? El estimador con el hecho de que n está creciendo. Entonces, le ponemos al estimador teta gorro el subíndice n, ¿no? Y luego buscamos más adelante, cuando trabajemos ejemplos específicos, que en la fórmula del estimador teta gorro aparezca el n en algún lugar, ¿no? Para justamente analizar qué pasa con la fórmula cuando n crece, ¿ya? Entonces, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? El estimador, ¿se acuerdan de beta gorro, ¿no? El beta gorro de mínimos cuadrados, por ejemplo, del modelo simple, ¿ya? Le puedes poner un sub n y no pasa nada. ¿Por qué? Porque puedes hacer aparecer el n ahí, ¿no? ¿Cómo lo puedo hacer aparecer? Así. Pongo n a la menos 1 por la suma, ¿no? De i igual 1 hasta n de x y menos x barra por y menos y barra, ¿no? Y en el denominador coloco también n a la menos 1 suma de igual 1 hasta n de xy menos x barra al cuadrado, ¿no? Ahí apareció el n, ¿sí? Bueno, ¿se va a ir el n? Sí, se va a ir, pero como artificio puedo introducir el n. A eso voy. Quizás se ve mejor incluso con notación matricial. Con notación matricial sería así, ¿no? Beta gorro igual a x transpuesta x. Aquí ya es matricial, ¿no? Acá le coloco x transpuesta y, miren. Esto es inversa, ¿no? Inversa. Y luego acá va x transpuesta y, ¿no? La fórmula matricial del estimador de mínimos cuadrados. Bueno, también puedo hacer que esto dependa de n sin alterar esta fórmula. ¿Cómo así? Bueno, nuevamente con un artificio, ¿no? Acá le coloco 1 entre n y dentro del paréntesis también coloco 1 entre n. Pregunta, ¿cambió en algo la fórmula? No, ¿no? No cambió en nada la fórmula porque este n con este n se van. Pero puedo hacer que aparezcan, ¿no? Y por lo tanto al estimador le puedo poner el subíndice n. ¿Sí? Entonces, donde decía beta gorro, le puedes poner beta gorro sub n y no pasa nada, es lo mismo, ¿ya? Solamente que el subíndice n lo ponemos para enfatizar que si queremos ver el comportamiento del estimador cuando n se está moviendo, está creciendo, pues de alguna manera ese n tiene que aparecer en la fórmula del estimador, ¿no? Si no, no estaría conectado el estimador con n, pues, ¿no? Entonces no tendría nada que ver, ¿no? ¿Sí? Entonces, miren, decimos que un estimador, teta gorro sub n, es consistente para el parámetro teta si para todo epsilon positivo, un escalar positivo epsilon, la probabilidad de que la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor que ese epsilon tienda a cero a medida que n crece. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, razonémoslo de esta manera. Epsilon positivo, ese epsilon es un positivo, ok, pero pequeño, ¿no? La idea es que sea un número pequeño, ¿no? Pequeñito, ¿no? 0.01, por ejemplo, 0.01. ¿Ya? Entonces acá estamos diciendo que
la distancia entre el estimador y el parámetro es mayor a ese punto 0,01, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué la distancia? Porque estamos tomando acá el valor absoluto de la diferencia, ¿no? El valor absoluto de la diferencia entre el estimador y el parámetro es una forma de definir la distancia entre un estimador y el parámetro al cual quiere estimar, ¿sí? Entonces, ese valor absoluto de la diferencia del estimador con su parámetro equivale a la distancia del estimador con su parámetro. Entonces, acá estamos diciendo que la distancia es mayor a epsilon, a ese número pequeñito, ¿no? ¿Ya? Eh, y la probabilidad de que esa distancia sea mayor a ese número pequeñito es cercana a cero, tiende a cero, mejor dicho, tiende a cero. A medida que n va creciendo, esa probabilidad se acerca más a cero, ¿sí? Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que es poco probable, cuando una probabilidad tiende a cero, es poco probable, ¿no? ¿No? Y esa probabilidad se acerca cada vez más a cero a medida que n va creciendo, que el tamaño de muestra va creciendo, ¿no? Entonces podríamos formularlo de la siguiente manera, ¿no? A medida que el tamaño de muestra crece, a medida que el tamaño de muestra crece, la probabilidad, o mejor dicho, cada vez se hace menos probable que la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor a epsilon, ¿sí? Siendo ese epsilon muy pequeñito, ¿no? Entonces, la única manera que se haga cada vez menos probable que la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor a ese epsilon pequeñito es que el estimador y el parámetro, teta gorro y teta, estén muy pegados, pues, muy cercanos. Sin llegar a tocarse, pero muy cercanos, ¿se entiende? Entonces teta funcionaría como la asíntota de teta gorro, pues, ¿no? ¿Sí? Para que se cumpla esta diferencia, perdón, para que se cumpla que el valor absoluto de esta diferencia sea mayor a epsilon, ¿no? O mejor dicho, para que se cumpla que la probabilidad del valor absoluto de esta diferencia sea mayor a, de que esta diferencia sea mayor a epsilon, sea igual, o se acerque a cero, ¿ya? No necesitas que teta gorro sea igual a teta, ¿sí? Pero sí necesitas que teta gorro esté muy cerquita de teta, del parámetro. Acá estamos diciendo que es cada vez menos probable que la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor a 0.01. Si es que, por ejemplo, el epsilon es 0.01, pues, ¿no? Un número positivo pero pequeño, ¿no? Entonces, para que se cumpla eso, es suficiente, por ejemplo, que la distancia entre el estimador y teta sea, por ejemplo, 0.005, ¿no? Si la distancia entre el estimador y el parámetro es 0.005, pues 0.005 no es mayor a 0.01, ¿no? Por eso decimos que la probabilidad de que 0.005 sea mayor a 0.01 se acerca a cero, ¿no? A medida que n crece, ¿sí? Porque digamos que a medida que n crece, el estimador se va acercando al parámetro, se va acercando al parámetro teta sin tocarlo, ¿sí? No sé si se ha entendido eso. Vamos a poner aquí una cosa así, miren, por ejemplo, por aquí está n, ¿ya? Y supongamos que el estimador es así, ¿ya? Es como un logaritmo, ¿no? Este será el teta gorro sub n, ¿no? El estimador. Bueno, la asíntota sería teta.
y la asíntota, pues, no la toca, pero es muy cercana al estimador, ¿no? Por aquí podría estar la asíntota. No debe tocarlo, ¿no? Y esta asíntota es justamente el parámetro, ¿no? ¿Sí? Y a medida que n crece, cada vez se acerca más el estimador al parámetro, pero sin llegar a tocarlo. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con probabilidades? Porque el estimador teta gorro, o un estimador en general, es una variable aleatoria, pues, ¿no? Si recuerden, por ejemplo, el beta gorro. Beta gorro es aleatorio porque y es aleatorio. Porque y depende de u, el error es aleatorio. El error aleatorio le transmite su aleatoriedad a y transmite su aleatoriedad a beta gorro. O sea, en realidad teta gorro e sub n, el estimador es una variable aleatoria. Variable aleatoria. O sea, no conocemos el valor que pueda tomar, ¿no? Entonces, por eso no hablamos de exactamente la distancia, no hablamos de que la distancia entre el estimador y teta sea mayor a epsilon. Y lo dejamos así. Tenemos que aplicarle la probabilidad, porque el elemento que está aquí, el teta gorro n, es aleatorio, ¿no? Es aleatorio. Este es aleatorio. El teta y el epsilon no son aleatorios. Pero este elemento es aleatorio. Como es aleatorio, utilizamos la probabilidad, ¿sí? Porque ¿quién te cuantifica la distancia entre un aleatorio y un parámetro, un aleatorio y una constante? Si el aleatorio se está moviendo, pues porque es aleatorio, ¿no? Es desconocido. Una variable de por sí es una incógnita, ¿no? Una variable aleatoria peor todavía, ¿no? No está fijo, ¿no? Entonces, hablamos de la probabilidad por eso, ¿no? Cuando tenemos variables aleatorias, tenemos que trabajar con probabilidades, ¿no? Por eso no decimos la distancia entre el estimador y el parámetro se hace más pequeña, y lo dejamos así, porque el estimador es aleatorio. Entonces hablamos de la probabilidad de que la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor a un epsilon dado, es cada vez más pequeña, ¿sí? Ahora también lo podemos ver vía el complemento, ¿no? Porque miren, si la probabilidad de que la distancia sea mayor a epsilon tiende a 0, la probabilidad de que la distancia sea menor a epsilon o menor o igual a epsilon tendrá 1, es lo contrario, ¿no? ¿Sí? Es simplemente es tomar el complemento, ¿no? Cuando pasas de aquí a aquí, es el complemento, ¿no? O sea, lo que está aquí en este paréntesis es el complemento de el evento en el cual la distancia entre teta gorro n y teta entre el estimador y el parámetro sea mayor que epsilon. Acordémonos lo siguiente, ¿no? Si la probabilidad del evento A, si la probabilidad del evento A, por ejemplo, tiende a 0, entonces la probabilidad del complemento tiende a 1, pues, ¿no? ¿Sí? Si la probabilidad de jalar el curso tiende a 0, eso quiere decir que la probabilidad de aprobar el curso tiende a 1, pues, ¿no? Es el complemento.
Entonces lo podemos expresar como complemento también, ¿sí? Entonces, esa es la definición de consistencia, ¿ya? Dicho de manera coloquial, la consistencia es lo que ocurre cuando el estimador se acerca muchísimo al parámetro, sin llegar a tocarlo. Cuando el parámetro se vuelve una asíntota del estimador, ¿sí? Cuando el estimador converge hacia el parámetro también, ¿no? Pero es un tipo especial de convergencia porque es una convergencia con probabilidades, ¿no? En el cual utilizamos la probabilidad. Por eso se le llama también convergencia en probabilidad. La consistencia equivale a la convergencia en probabilidad. Es la misma definición. La definición de consistencia es la definición de convergencia en probabilidad. Por eso es que también tenemos otras notaciones para lo mismo, ¿no? Para la consistencia, convergencia en probabilidad. Decimos que un estimador converge en probabilidad a un parámetro cuando ocurre esto mismo, ¿no? La probabilidad de que la distancia entre el estimador y el parámetro sea mayor a un epsilon positivo tiende a cero, ¿no? A medida que el n crece, ¿no? Esa es la convergencia en probabilidad y se denota así. Miren, teta gorro, flecha teta, estimador converge al parámetro, pero se le pone una letra P encima, ¿no? Esta letra P quiere decir probabilidad, que es una convergencia en probabilidad, o también se le llama límite en probabilidad, ¿no? Límite en probabilidad. El límite en probabilidad del estimador es el parámetro, ¿no? Entonces, un estimador es consistente si ese estimador converge en probabilidad al parámetro, ¿no? Ahora, quizás si queremos entenderlo de una manera matemática, o sea, usando algo que nosotros nos han enseñado en cursos anteriores, en algún curso de matemática quizás les enseñaron el concepto de límite de una sucesión, ¿no? O convergencia de una sucesión, ¿sí? Imagínense por un momento que no tienen el estimador teta gorro n, sino que tienen teta n, teta sub n, ¿no? Y teta sub n es simplemente una variable que depende de n, ¿ya? Una sucesión, ¿no? Una sucesión es una función de números naturales, ¿no? Entonces, si teta sub n es una sucesión, es una variable, ya no es una variable aleatoria, sino una variable determinística, o una variable a secas, ¿ya? Entonces decimos que teta sub n converge a teta si para todo epsilon positivo existe un número natural n mayúscula tal que siempre que n minúscula sea mayor a n mayúscula, o sea, se haya sobrepasado esa barrera de n mayúscula, se cumple que la distancia entre teta sub n y teta es menor a epsilon. Y lo denotamos como teta sub n, bueno, aquí hay que sacarle este gorro, teta sub n tiende a teta, o el límite de teta sub n es teta. Ahí hay que ponerle el n. ¿Sí? Pregunta. Comentarios en todo caso, ¿no? Si es que se entiende este concepto de consistencia, ¿no? Dicho de manera sencilla, ¿no? La consistencia ocurre cuando la probabilidad de estar cerca al parámetro teta es alta a medida que n va creciendo, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Vieron este concepto de convergencia de sucesiones en algún curso? De repente estoy asumiendo que lo han visto y no lo han visto. Este concepto, convergencia de sucesiones, ¿lo han visto en algún curso?
Sí, no, no Sí se ve, sí saben. se ve. Ya, bueno, si lo han visto, entonces el concepto de convergencia en probabilidad es equivalente al concepto de convergencia de sucesiones, solamente hay que aumentenle la probabilidad, ¿ya? O sea, al evento, o sea, esto de que la distancia entre la sucesión y el límite sea menor a un epsilon, eso es un evento, véanlo como un evento, y a ese evento apliquen la probabilidad, nada más, ¿no? ¿Sí? O sea, el estimador teta gorro sub n podrían verlo como una sucesión, ¿no? Que depende de n, ¿no? Solamente que no olviden que es aleatorio, que el teta gorro, el gorro hace que sea aleatorio, como una sucesión aleatoria, ¿no? Entonces no hablamos directamente de que nosotros podemos calcular la distancia y verificar si esa distancia es menor a epsilon o menor o igual a epsilon. No, lo que hablamos es de la probabilidad de que ocurra el evento de que la distancia entre teta gorro y teta sea menor o igual a epsilon, ¿no? Y cuando son prácticamente iguales o se acercan mucho, decimos que la probabilidad de que esa distancia sea menor a epsilon es igual a 1. O lo podemos decir con su complemento, la probabilidad de que la distancia entre teta gorro y teta sea mayor a epsilon tiende a 0 a medida que n crece. ¿Sí? Entonces una buena ayuda es vincularlo con el concepto de convergencia de sucesiones. Mirar al estimador teta gorro o beta gorro como una sucesión aleatoria. Como es aleatoria, se requiere el uso de probabilidad. Entonces, el límite, por eso también se le llama límite en probabilidad, ¿no? O sea, el límite lo utilizamos para sucesión de variables, ¿no? El límite en probabilidad lo usamos para sucesión de variables aleatorias, ¿no? Siempre que trabajes con variables aleatorias, para los cálculos tendrás que usar el concepto de probabilidad, ¿eh? Si tus variables no son aleatorias, no necesitas trabajar con probabilidad. Pero el concepto de consistencia es muy importante, ¿no? Y en un momento voy a hablar un poco más ya de la interpretación, no tanto la definición. Pero esta definición es importante porque es la definición rigurosa, estándar, ¿no? De consistencia. Un estimador es consistente si es que eh, converge en probabilidad al parámetro que busca estimar, ¿no? ¿Algún comentario, pregunta sobre esto? Bueno, lo que sigue es un poco de la intuición de la consistencia y y la demostración. Yo diría que hagamos aquí una pausa de unos 5 minutos ya, y luego retomamos. Hacemos entonces una pausa, ¿ya? 5 minutos. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí, profesor, sí se ve. Ya, Sí se muy ve. bien. Muy bien, muy bien. Entonces, la consistencia, miren, es la propiedad más importante que debe tener un estimador.
Antes de que les presentara el concepto de consistencia, nosotros habíamos hablado del concepto de insesgadez, ¿ya? Pero el concepto de insesgadez es un concepto para muestras pequeñas, ¿no? Y yo les había dicho que era muy importante, que el estimador pues era poco útil si no tenía esta propiedad de insesgadez. Bueno, con mayor razón, la propiedad de inconsistencia será importante, porque la consistencia, perdón, es una propiedad que se define cuando la muestra está creciendo, ¿no? O sea, en el escenario en que tienes una muestra grande. Si tú tienes una muestra grande, pues se te pide que como mínimo el estimador sea consistente, que converja al parámetro que busca estimar, ¿no? Que converge en este caso es una convergencia en probabilidad, ¿no? ¿Sí? O si quieres, límite en probabilidad, ¿no? Entonces, la consistencia es lo mínimo que le vamos a pedir a un estimador, ¿ya? Si un estimador no es consistente, hay que descartarlo, definitivamente, ¿no? Decir, por ejemplo, que un estimador es insesgado, o pedirle a un estimador insesgado, es como pedirle a un delantero que meta goles, ¿no? ¿Ya? O sea, muy raro, pues, que un delantero no meta goles, ¿no? Digamos, para mantenerlo en el equipo, el delantero pues tendrá que hacer otras cosas, ¿no? Defender muy bien, pero ya no sería mucho su función, o hacer que otros marquen goles, ¿no? Dar pases, qué sé yo, ¿no? O sea, tendrías que justificar su utilidad de otra manera, ¿ya? Pero en cambio, cuando no se cumple la consistencia, es el equivalente a que el delantero falle el gol eh, con el arco a su disposición, o sea, que falle el gol frente al arco y sin arquero, ¿sí? Es diferente, ¿no? Es diferente pedirle a un delantero que en general meta goles, porque para meter goles pues también tiene que superar una defensa, superar un arquero, etcétera, ¿no? Que pedirle que meta el gol sin defensas y sin arquero, ¿no? O sea, es mucho más grave que te falles el gol sin defensa y sin arquero, que te falles el gol porque había muy buenos defensas o había un buen arquero, ¿de acuerdo? O sea, eso es la importancia de que N sea grande, ¿ya? Decir que N sea grande es como decir, tienes todos los recursos, ¿ya? Toda la información, para que ese estimador, pues, converja en probabilidad o se acerque lo suficiente al parámetro. Si aún teniendo una muestra grande, el estimador no se acerca al parámetro, ese estimador es inconsistente, por lo tanto ese estimador no sirve. Entonces, es mucho más grave la inconsistencia que la sesgadez. O sea, el incumplimiento de la consistencia es mucho más grave que el incumplimiento de la insesgadez. ¿Se entiende eso? La consistencia, entonces, es la propiedad mínima, el estándar mínimo que le vamos a exigir a un estimador. Luego se le puede pedir que sea eficiente, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Pero el punto de partida es la consistencia. Es el primer filtro, si quieres, el primer filtro. Si el estimador no es consistente, descartarlo, descartarlo. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora vamos a hablar entonces de la consistencia. ¿Por qué es consistente el estimador de mínimos cuadrados ordinarios? Porque si no fuera consistente, no tendría ningún sentido enseñar este método en el curso, ¿no? Porque el estimador no cumpliría con la propiedad más elemental, básica, el requerimiento mínimo, que es ser consistente, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el modelo de regresión múltiple, bajo los supuestos del 1 al 4,
del 1 al 4, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios del parámetro J converge al parámetro beta J, ¿no? O sea, beta J gorro converge en probabilidad a beta J, ¿no? En particular puedes tomar J igual 1, por ejemplo. Si J es igual a 1, tendrías que el estimador beta 1, gorro, converge en probabilidad a beta 1, ¿no? ¿Ya? Entonces se pide que se cumplan los 4 primeros supuestos y con esos 4 primeros supuestos no solamente el estimador es consistente, sino también es insesgado, ¿sí? O sea, a medida que crece el tamaño de muestra, el estimador, si quieres, se va acercando más y más y más al parámetro. Y aquí es clave nuevamente el supuesto 4, ¿no? Que la esperanza condicional del error sea igual a 0. ¿Ya? En el capítulo 5 del libro de Gooldrich hay una demostración básica de este resultado, de la consistencia o convergencia en probabilidad del estimador beta gorro, pero lo hacen para el modelo simple, no lo hacen para el modelo múltiple, ¿ya? Entonces nosotros vamos a hacer ambos, para el modelo simple y para el modelo múltiple, para que ustedes vean, ¿no? Que se cumple tanto en el simple como en el múltiple, ¿no? La demostración para el modelo simple la podemos esbozar aquí, ¿ya? En el modelo simple, recuerden que el modelo simple, ¿cómo es? El modelo simple es y igual a beta 0 más beta 1x, ¿no? Más el error, ya. Entonces aquí la pregunta es, beta 1 gorro converge en probabilidad a beta. Eso es lo que hay que demostrar, ¿no? Y para eso podemos utilizar unos resultados previos, ¿no? Vamos a borrar un poquito por aquí. Primero tenemos que tener una forma ideal para el estimador, una fórmula para el estimador, ¿ya? Entonces la fórmula es la siguiente, ¿no? Beta 1 gorro es igual a beta 1, ¿sí? Vamos a ponerlo la fórmula donde aparece el error, ¿no? ¿Sí? Beta 1 gorro es igual a beta 1, o mejor, vamos a hacerlo paso por paso, ¿ya? Beta 1 gorro es igual, vamos a poner primero la fórmula que conocemos, ¿no? La suma de i igual 1 hasta n de xi menos x barra, ¿no? Por y. Puede ser y menos y barra o y, pero vamos a ponerlo así con y para facilitar los cálculos, ¿ya? Sobre la suma de los cuadrados de los desvíos, ¿no? ¿Ya? Esta fórmula ya es archiconocida, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es abrir el y, ¿no? Este y que está aquí, este y es igual a beta 0 más, ¿no? Más beta 1, x, más ui. Entonces, al abrirlo, ¿no? Sí. Al abrirlo te va a quedar que se va a ir el beta 0 porque se va a multiplicar por la suma de xi menos x barra, y el beta 1 por xi, ¿no? Por xi, por x1, por xi menos x barra, se va a ir con ese denominador y te va a quedar lo siguiente, ¿ya? Y esto ya lo hemos hecho varias veces, creo que lo han hecho para su examen también, entonces no les sorprenderá
que eso lo podemos escribir así, ¿no? Beta 1 más la suma de i igual 1, y aquí aparece xi menos x barra, y aquí aparece el error, ¿no? Por el error u sub i, esa es la clave, el error. Y abajo la suma de los desvíos al cuadrado. Pero miren una cosa, vamos a hacer que aparezca el subíndice n, pues porque nosotros queremos saber qué sucede con este estimador beta 1 gorro a medida que n crece. Entonces, sería bueno que aparezca el n, ¿no? Sin alterar la fórmula. Entonces, la manera más sencilla de hacer eso es multiplicando arriba y abajo por n a la menos 1, ¿no? Y no pasa nada. Listo. Listo. Entonces, lo que tendremos que hacer ahora es aplicar el límite en probabilidad, ¿no? ¿Sí? El límite en probabilidad. El límite en probabilidad es como un límite, ¿no? Tiene propiedades. A ver, adelante, Alejandro dice. A ver, está preguntando Alejandro. Ha levantado tu mano. Alejandro Mario Rivas López. ¿Tienes alguna pregunta o has levantado de casualidad? Creo casualidad porque no se le escucha. O yo lo he silenciado, a ver. Bueno, vamos a poner... Sí, cualquier pregunta pueden hacerla, no hay ningún problema. Ya me interrumpan cuando quieren. Seguimos. Estaba diciendo que el límite en probabilidad es como un límite matemático, solamente que trabaja con probabilidades, pero tiene las mismas propiedades, ¿no? Por ejemplo, el límite de la suma es la suma de límites, el límite del producto es el producto de límites, el límite del cociente es el cociente de límites, siempre y cuando el límite del denominador sea distinto de cero. Todas esas son propiedades, ¿no? Las mismas propiedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, el límite de beta 1 gorro va a ser igual al límite de la suma, o sea, límite de beta 1, ¿sí? Más el límite del cociente, ¿no? O sea, acá tengo que dividir, ¿no? Tengo que poner el límite de n a la menos 1 por la suma de i igual 1, ¿no? Hasta n de xi menos x barra, ¿no? Por ui. Y en el denominador, otro límite. De n a la menos 1 por la suma de i igual 1 hasta n de, en este caso, x sub i menos x barra al cuadrado. ¿Ya? Ahí está. Propiedades del límite, del límite en probabilidad. Tratémoslo como un límite. Las mismas propiedades. Entonces, bueno. Beta 1 es una constante, es un parámetro, ¿no? Entonces, el límite de una constante es la constante, ¿no es así? El límite de beta 1 es beta 1. El límite en probabilidad de beta 1 es beta 1. Faltaría el límite del cociente. Comencemos con el límite del denominador. ¿A qué será igual el límite? ¿Ya? De 1 entre n. De 1 entre n por la suma de i igual 1 hasta n de
los cuadrados de los desvíos de X respecto a su media. Eso. A ver, intuitivamente, ¿a qué será igual eso? A ver, ¿quién me podría dar una idea, ¿no? Porque tenemos que calcular, mira, el límite de ese cociente. Comencemos con el denominador. ¿Alguna idea de a qué puede ser igual el límite de esto? Para empezar, ¿qué es esto? 1 entre n por la suma de i igual 1 hasta n de xi menos x barra al cuadrado. ¿Qué es? ¿A qué se le parece en todo caso? A ver, participen. ¿Qué puede ser? ¿A qué se parece? ¿Han visto esa fórmula antes? Esto se parece a una varianza muestral, ¿no es así? Es la suma, mira, de los cuadrados de los desvíos de x respecto a su media sobre n. No es exactamente una varianza muestral, porque la varianza muestral tiene que estar dividida en el denominador de la varianza muestral, mejor dicho, aparece n-1, ¿no? Para que sea varianza muestral tendría que estar dividida entre n-1. Esta es la fórmula en realidad de una varianza poblacional. ¿Ya? Es una varianza poblacional. O sea, ¿cómo se calcularía, ¿no? Si tuvieras toda la muestra, ¿no? Si tuvieras, mejor dicho, toda la población, ¿no? Si tuvieras toda la población es de tamaño n minúscula, entonces así calcularías su varianza. Toda la población. La varianza de la muestra es entre n-1. La varianza de la población, cuando la puedes calcular, ¿no? Promediando los cuadrados de los desvíos, es requiere dividir entre n. ¿Ya? Entonces, acá podemos hacerlo de distintas maneras, ¿no? Una varianza, si se dan cuenta, también es un promedio, ¿no? Una varianza es un promedio, ¿sí? Solamente que aquí se está promediando no los x, sino que se está promediando los cuadrados de los desvíos de x, ¿ya? Y hay un resultado muy importante que me habla de la convergencia de los promedios, ¿no? Y aquí sí quisiera que me digan, porque esto ya no es pensar mucho, es recordar, mejor dicho, ¿no? Recordar. Vamos a utilizar un resultado que se llama la ley de los grandes números. ¿Han visto la ley de los grandes números? ¿En algún curso les han contado qué dice? O por lo menos recuerdan haber oído de esto. Sí, profesor. Ya. La ley de los grandes números es un resultado muy útil que vamos a utilizar aquí. Dice lo siguiente, ¿no? Sean un conjunto de variables aleatorias, ¿no? x1, x2, hasta x sub n, ¿no? Un conjunto de
variables aleatorias que entre sí son independientes, ¿no? Aleatorias. Aleatorias, ¿no? Sean x1, x2 hasta xn variables aleatorias, independientes e idénticamente distribuidas. O sea, tienen la misma distribución, pero entre sí son independientes, ¿ya? Eso se abrevia muchas veces con el término I y D. Variables aleatorias I y D son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. También se dice que cuando x1, x2, x3 hasta xn provienen de una muestra aleatoria, entonces son I y D, independientes e idénticamente distribuidas, ¿no? Entonces, I y D equivale a que los variables vienen de una muestra aleatoria, ¿ya? Entonces, si tienes variables aleatorias I y D, entonces se cumple un resultado muy potente. Entonces, se cumple un resultado muy potente, que es el promedio de esas variables, el promedio así muestral de esas variables, promedio muestral. La barra es un promedio muestral de los xn, o sea, esto quiere decir, obviamente, ¿no? 1 entre n por la suma, ¿no? De los xi. Pero ojo, los xi tienen que ser independientes e idénticamente distribuidos. Entonces, si son independientes e idénticamente distribuidos, la media muestral converge en probabilidad a la media poblacional, a la esperanza, en este caso, de X, ¿no? Que a veces se la denomina con la letra griega mu, ¿sí? En otras palabras, la ley de los grandes números me dice lo siguiente: si tengo una muestra aleatoria, entonces la media muestral converge en probabilidad a la media poblacional, o también llamada esperanza poblacional, ¿sí? Ahora sí se acordaron, o díganme si es que lo vieron así o lo vieron de otra forma también, para poder mostrar que hay muchas versiones también de la ley de los grandes números, pero básicamente dicen todas algo parecido, ¿no? ¿Lo vieron de esta manera o lo vieron de otra manera? De esa ¿No se manera, acuerdan? profesor. De esa manera, excelente. Entonces, es muy potente este resultado, ¿ya? Y muy, muy útil, ¿ya? Pero el requisito es que las variables sean I y D, ¿ya? Que provengan de una muestra aleatoria. Entonces, si son I y D, entonces la media muestral converge en probabilidad a la varianza, la media muestral converge en probabilidad a la media poblacional, también conocida como esperanza poblacional, ¿ya? ¿Sí? La media muestral converge en probabilidad a la media poblacional. Entonces, eso lo podemos aplicar aquí, este resultado, ¿no? Porque podemos decir que la varianza muestral converge también a la varianza poblacional, ¿no? ¿Sí? Esto no es exactamente la varianza muestral, ¿no? Pero la podemos convertir, ¿no? Mediante un artificio. Podemos, miren, dividir acá entre n-1, ¿no? Y multiplicar aquí por n-1, ¿no? Y listo. Ahora tengo la varianza muestral que multiplica a n-1 entre n-1 entre n, ¿no? Así. Entonces acá tengo, si se dan cuenta, como que tengo el límite de un producto, ¿no? O sea, esto es como el límite en probabilidad de, por un lado tenemos a n menos 1 entre n, y por el otro lado tenemos esto que es la varianza
muestral, ¿no? Lo podemos llamar así, Sx cuadrado, ¿no? Sx cuadrado. Sx sería la varianza muestral de x, ¿ya? Ahora, como es el límite de un producto, entonces lo podemos expresar como el producto de límites, ¿no? Entonces podemos ponerlo, puedo sacar esto de aquí, y puedo ponerlo como límite, nuevamente, en probabilidad de la varianza muestral de x. ¿Sí? Sx cuadrado es la varianza muestral de x. Y ahora quisiera que me digan a qué es igual esto, ¿no? Comencemos con n menos 1 entre n. ¿A qué creen que sea igual el límite de n menos 1 entre n? ¿Ah? El límite de este cociente, ¿a qué es igual? A 1. A 1, muy bien, 1. Y el límite de la varianza muestral, por la ley de los grandes números, ¿a qué es igual? A la varianza poblacional. Muy bien, a la varianza poblacional. Porque la ley de los grandes números me dice que la media muestral converge a la media poblacional. Pero la varianza muestral también es un promedio, pues solamente que es un promedio de desvíos al cuadrado, ¿no? Entonces, así como la media muestral converge a la media poblacional, la varianza muestral converge a la varianza poblacional. Entonces acá voy a tener varianza de x. Listo. Entonces ya tenemos a qué converge el denominador. Nos falta a qué converge el numerador. El numerador. Vamos a ponerlo por aquí. El numerador. ¿A qué converge 1 entre n por la suma de i igual 1 hasta n de x sub i menos x barra? Si quieres lo podemos poner así, ui menos u barra, y no pasa nada, es lo mismo. ¿Sí? Y si quieres podemos hacer el mismo artificio, ¿no? Dividir entre n menos 1 y multiplicar por n menos 1. Dividir entre n menos 1 y acá multiplicar por n menos 1. ¿A qué converge entonces el numerador? ¿Esto a qué se parece? La suma de los desvíos de x respecto a su media por los desvíos de u respecto a su media. ¿Cómo se llama esto? Esto es la covarianza, ¿no? Esto es la covarianza muestral. O sea, en el denominador tenemos la varianza muestral que converge a la varianza poblacional, y en el numerador tenemos la covarianza muestral que converge también a la covarianza poblacional, ¿no? Porque miren, esto también es un promedio, pues, es un promedio de productos, y esos productos son desvíos, ¿no? Respecto a su media, ¿no? Entonces, el límite en probabilidad del numerador va a ser la covarianza entre x y u. ¿Se entendió eso? Esto es igual a la covarianza entre x y u. Entonces, ¿cómo me queda el límite en probabilidad? Vamos a ir a la última línea. Acá. ¿Cómo queda entonces el límite en probabilidad de beta 1 gorro? El límite en probabilidad de beta 1 gorro es beta 1 más el cociente, ¿no? El cociente de límites. Pero en el numerador está la covarianza de x con u. Y en el denominador está la varianza de x. Obviamente la varianza de x no puede ser 0, pues, porque si no el denominador sería 0. ¿Ya? Ustedes saben que para que la varianza de x sea 0, el x tendría que ser constante, ¿no?
Y el supuesto 2 del modelo de regresión, o el supuesto 3, mejor dicho, del modelo de regresión lineal simple, es que los x no sean constantes, ¿no? Por el supuesto 3, los x no son constantes, por lo tanto la varianza no es constante, perdón, por lo tanto la varianza no es cero. Si la varianza no es cero, solamente a la varianza le queda ser positiva. Entonces, esto sería el límite en probabilidad. Pues todavía nos queda aquí un término, la covarianza de x con u. ¿Qué sucede con la covarianza de x con u? La covarianza de x con el error, ¿qué me dice? Bueno, es x, ¿qué x es esa? Es x1 por si acaso, ¿no? Bueno, es x1, es un solo x, ¿no? Estamos haciendo una demostración para el modelo simple. ¿Cómo es la covarianza de xu? De x con u. En el modelo de regresión lineal simple, bajo los 4 primeros supuestos. ¿Mm? ¿A qué es igual esta covarianza? En el modelo de regresión lineal simple, ¿a qué es igual la covarianza de x con u? ¿A qué es igual la covarianza de x con u? ¿Se acuerdan que la covarianza es igual a la esperanza de xu menos la esperanza de x por la esperanza de u? ¿Sí? La esperanza de u es 0, ¿no? Esta esperanza es 0. Entonces la covarianza de x con u es la esperanza de x por u. ¿Y a qué es igual la esperanza de x por u? ¿Mm? ¿A qué es igual la esperanza de x por u? Esto es una condición de momentos, ¿no? Esto es de la pregunta 1 del parcial, ¿no? Esta esperanza de x con u es 0 por el supuesto 4. Entonces la covarianza es 0. Por lo tanto, este denominador es 0. Perdón, este numerador, disculpen, es 0. Este numerador es 0. Y por lo tanto, el límite en probabilidad de beta 1 gorro es beta 1. Y listo, ¿no? Con eso hemos demostrado que el estimador beta 1 gorro en el modelo de regresión simple es consistente. Es consistente. Entonces aquí decimos que beta 1 gorro es consistente. A ver, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? Hemos hecho la demostración más sencilla porque esto es para el modelo simple, ¿no? ¿Se entendió? A ver, alguien que hable por ahí. Vamos a ver. Sí, ya, perfecto. Sí, no se preocupen. Ya. Entonces, ya la demostración para el modelo matricial ya la haremos mañana, ¿ya? Porque ahí necesitamos un poco más de espacio, pero igual hay que aplicar la ley de los grandes números. En realidad es muy parecido, ¿no? Solamente que trabajaremos con el límite en probabilidad de vectores, pues, ¿no? Ya no el límite de funciones, de escalares, ¿no? Porque beta 1 gorro aquí es un escalar. Beta 1 es un escalar, ¿no? ¿Sí? Pero esta es una manera de introducirnos en el tema. Entonces,
Ya saben más o menos lo que es la consistencia. Mañana veremos la consistencia ya no de beta 1 gorro, sino de todo el vector beta gorro, ¿ya? Mañana vamos a ver la consistencia de todo el beta gorro. O sea, mañana vamos a demostrar que en general el vector beta gorro converge en probabilidad a todo el vector beta, ¿ya? Hoy día lo hemos hecho solamente para el beta gorro 1. Beta gorro 1 en un modelo simple. En un modelo simple, donde conocemos las fórmulas, ¿no? Para el beta 1 gorro. Pero mañana lo vamos a ver para el vector beta gorro, para un modelo múltiple, ¿ya? Entonces es una demostración muy parecida, pero con matrices, ¿ya? Pero necesitamos verla, porque lo que hemos demostrado es solamente para el modelo simple, y la idea es que lo mostremos también para el modelo múltiple, ¿ya? Esto de aquí entonces es mañana. Entonces, en los minutos que nos quedan, vamos a hacer un poquito de teoría, lo que queda de las diapositivas. Pero antes quisiera pasar lista, ya si no me voy a olvidar. ¿Ya? Voy a tener aquí la asistencia. A ver, está presente Alania. Alania está presente. No. Está presente Aparicio. No, Aparicio me escribió. Ya. Aquino está presente. Me parece que estaba conectado. Aquino. Está presente Aragón. Tampoco. Aroste. Presente, profesor. Aroste. Cárdenas. Sí, estaba. Presente, profesor. Muy bien. Castillón. Castillón. Castillón, ¿está por ahí o no? Yo lo voy a ver por aquí, a ver un ratito. No lo veo. Igual si hay alguien que ha estado conectado, se desconectó por X razones, me manda un mensaje y ya lo incluyo, ¿no? Chávez me escribió, Copa. Está Copa, ¿no? Presente, profesor. Muy bien. Gutiérrez. Gutiérrez está. Ahí lo veo conectado. Guamaní. Guamaní está conectado, creo, no sé. Lavado. Ahí está. Merino. Merino, presente, profesor. Muy bien, muy bien. Olivera. Creo que Olivera también presente, lo vi. profe. Muy bien. Peralta. Peralta. Pozo. También. Pozo Ah, presente, profesor. muy bien, muy bien. Ramos. Presente, profesor. Ramos, muy bien. Ríos. Ríos. Rojas. Rojas. Romero. Muy bien, Romero presente. Salazar. Silva. Suárez. Tintinapón. Muy bien presente, Tintinapón. Torres. Torres. Vázquez. Vázquez. Listo. A ver. Ya, Gutiérrez, Romero. Gutiérrez, Romero. Sí, ya están. Bueno, entonces quedan, hagamos unos 5 minutos más, ¿no? Y ya vamos a cerrando la clase. Entonces, el concepto de consistencia lo hemos explicado con detalle y lo hemos mostrado que se cumple
para el modelo simple, para el estimador de la pendiente, ¿no? Para el cumplimiento de este supuesto, de esta propiedad de consistencia, es fundamental el supuesto 4, ¿no? El supuesto 4 es que la esperanza el condicional del error sea igual a 0, ¿no? ¿Sí? Porque de este supuesto de que la esperanza condicional del error es igual a 0, se puede demostrar que la esperanza del producto de x por u es igual a 0 y de que la esperanza del error es igual a 0, ¿no? Y si combino esos dos resultados, obtengo que la covarianza de x con u es igual a 0. Y la covarianza de x con u justamente es lo que está en el numerador. ¿Se acuerdan del sesgo? ¿No? La covarianza de x con u es el numerador del sesgo. Yo quiero que el numerador del sesgo sea 0, pues, ¿no? Para que el estimador sea consistente, ¿no? Entonces, el límite en probabilidad de beta 1 gorro, mejor dicho, ¿no? Lo habíamos puesto así aquí, ¿no? Límite en probabilidad de beta 1 gorro es igual a beta 1 más justamente esa covarianza que aparece como numerador y en el denominador aparece la varianza, ¿no? Bueno, entonces es básico que x no no covaríe con u, o dicho de otra manera, que x no esté correlacionado con u, ¿no? ¿Sí? Si es que x estuviera correlacionado con u, ahí estamos en problemas. Allí el estimador no solamente va a ser sesgado, que es algo que ya vimos en las clases anteriores. Cuando no se cumple el supuesto 4, el estimador es sesgado, pero además ahora va a ser también inconsistente. ¿Sí? Entonces, como hemos dicho, que es mucho más grave, no mucho más grave, es más grave ser inconsistente que ser sesgado. Ahora sí podemos decir que el estimador, si es que x está correlacionado con u, el estimador de mínimos cuadrados no sirve, ¿ya? Porque no cumple con el requisito mínimo de consistencia, ¿no? ¿Y cuándo ocurre que x está correlacionado con u? ¿Qué casos hay? ¿Qué ejemplos de x correlacionado con u? Bueno, está el caso de variable omitida, que también conocen, vino en el parcial, ¿no? Variable omitida, ¿no? Por ejemplo, la habilidad del individuo influye en el salario, pero no está en la regresión, no está como regresor. Entonces, como esa variable influye en el salario, no queda otra que forme parte del error, ¿no? Y la educación está relacionada con la habilidad. Entonces, la educación que sí está en los regresores X va a estar correlacionada con un componente del error U, que es la habilidad. Entonces, la variable omitida tiene como consecuencia una variable importante omitida, variable relevante omitida. Si es una variable que no tiene nada que ver, no pasa nada que la omitas, ¿no? Pero si es una variable que tiene capacidad explicativa sobre y está correlacionada con los X, entonces es una variable relevante omitida. Y eso trae sesgo, trae inconsistencia. También cuando hay simultaneidad, esto es algo que ya se ve en econometría 2, ¿no? Cuando tienes que Y afecta a X y que X afecta a Y. O sea que la relación es de ida y vuelta, ¿no? ¿Sí? O sea que el regresor X también podría ser una variable dependiente. Y la variable Y dependiente podría ser regresor. Entonces estás en la duda, ¿no? ¿Cuál de los dos es regresor? ¿Cuál de los dos es variable dependiente? ¿Y o X? Eso se llama simultaneidad, ¿no? Es otro problema que trae como consecuencia que X esté correlacionado con U y que haya inconsistencia. Y una tercera causa de que X esté correlacionado con U es el error de medición en los regresores. Cuando el X no está bien medido, ¿ya? Un componente de X, el error de medición en X se va al error, ¿ya? Y por lo tanto X se correlaciona con U, porque X está mal medido y ese error de medición se va al error. Por eso es muy importante, pues, que los datos sean de calidad, que estén bien medidos los regresores, ¿sí?
Entonces, estos problemas, estas situaciones, mejor dicho, de variable omitida, simultaneidad y error de medición en regresores, son más frecuentes de lo que uno cree, ¿ya? Sucede mucho. Y como sucede mucho, estamos constantemente digamos, constantemente bajo la sospecha de que X está correlacionado con U. Entonces estamos en la sospecha de que el estimador sea sesgado y peor aún inconsistente. Entonces estos tres problemas estas tres situaciones son de alerta para nosotros. Debemos estar muy atentos a que así pueda ocurrir alguna de estas tres situaciones, ¿ya? Porque si ocurre, ya nuestra estimación, pues, va a ser muy cuestionable. Y en el peor de los casos va a ser inútil, ¿no? Por las puras, una relación, un mal uso de la econometría, ¿no? Porque de que se puede calcular el beta 1 gorro, se puede calcular, ¿no? Y tienes un programa, o sea, de nada sirve toda la tecnología, saber codificar, saber hacerlo en R o en Python, en Stata, interpretarlo bonito, hacer el cálculo matemático, la derivación. De nada sirve toda esa sofisticación econométrica si es que el estimador es inconsistente, ¿no? O es sesgado, sobre todo si es inconsistente. Entonces, por favor, siempre, si hay algo que sería bueno que aprendan de este curso es a estar alerta frente a estas tres situaciones. ¿Sí? Porque son las situaciones en las cuales el estimador de mínimos cuadrados ya no sirve. Entonces, si tienen alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Entonces, lo que hemos hecho hoy día, para resumir, es una introducción en realidad al capítulo 5 de teoría sintótica, ¿no? El día de mañana, que tenemos una jornada larga, vamos a ver un poco más de esto y también lo de heterocedasticidad, porque en realidad son temas que se vinculan, ¿sí? Y además lo vamos a ver en laboratorio con ejemplos. Les daré también las instrucciones, algunas instrucciones para el trabajo. Listo. ¿Alguna pregunta? Si no tienen ninguna pregunta, nos podemos quedar aquí. En un rato subo el video para los que quieran verlo de nuevo o los que no hayan podido asistir que lo vean. ¿Sí? Y bueno, nos quedamos aquí y nos vemos mañana entonces. ¿Ya? Buenas tardes a todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego.